en el Departamento de Historia y el Decanato de la Universidad de Panamá, razón por la cual no voy a poder darles clase. Así que vamos a dar hoy la clase que está programada para el día de mañana. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si puedo abrir lo que quiero compartir con ustedes. Share screen. Entonces, ok. Muy bien. La clase con la cual estamos trabajando son los inicios del Panamá colombiano. Todo el texto que usted está leyendo de visión política de Panamá en el siglo XIX corresponde a una visión, la visión de que la nacionalidad panameña pasa por un proceso de formación a lo largo del siglo XIX. Un proceso muy complejo porque tiene que ver primero con nuestra ruptura de las relaciones coloniales que teníamos con España, luego la integración al proyecto continental bolivariano. De ahí pasamos a ser parte de la República de la Nueva Granada como un departamento que luego se ajusta a un modelo federal que subsiste entre 1855 y 1885 con algunas variantes, pero ese proyecto culmina cuando en 1966 se adopta una constitución centralista en la República de Colombia. A partir de ese momento se incrementan las contradicciones entre la República de Colombia y el Istmo de Panamá, que se expresaron en la suerte contradictoria que tuvo la Guerra de los Mil Días en ambos territorios y finalmente en la independencia de Panamá de Colombia. Esta visión corresponde a la idea de que la nacionalidad, la identidad y la propia nación son construcciones, son parte del imaginario que se construye a partir del Estado y responde a diversas visiones que los diversos grupos que integran el país tienen sobre ese país en función de su propio interés. Entonces, es una construcción imaginaria que se hace a partir del Estado. En el caso de Panamá, que no tenemos una visión única, tenemos un conjunto de visiones múltiples y heterogéneas, atendiendo nuestra composición étnica, geográfica y regional, pero existe, entre esas ideas siempre existen algunas que dominan y tienen que ver con las ideas de Panamá, centro del mundo, corazón del universo, crisol de razas, pro mundo y beneficio. Y esas ideas contradictorias ya existían en el siglo XIX y se van consolidando a lo largo del XIX y se expresan con claridad a partir de 1903. Lo primero que vamos a examinar es la discusión que tenemos mañana miércoles, que es sobre la obra Apuntamiento Histórico de Mariano Semena. Quedamos que usted iba a examinar de 1908 hasta 1921 para participar en la discusión del 21, del día miércoles, y ahí ustedes habrán elegido un año sobre el cual quieren reflexionar, yo iré revisando los años y ustedes participarán señalando lo que le llamó la atención de ese año en particular. Eh, eh, Él explica un poco la composición del istmo, la vida cultural, pero también la vida económica y política, y a través de las pistas que nos va dando Mariano vamos entendiendo por qué Panamá estuvo leal a España en un primer momento y por qué camina luego hacia la independencia. En un segundo momento les estoy pidiendo que reflexionen sobre el video de la conferencia que observaron la semana pasada, en la cual nosotros exponíamos las principales contradicciones que se dieron entre las naciones hispanoamericanas emergentes y la capital colonial establecida en España, y que esa contradicción además fue unida a otra, la contradicción entre las ciudades leales y las ciudades rebeldes, la contradicción de las propias ciudades rebeldes, que en Panamá se expresó en la contradicción entre la ciudad de Panamá y la Villa de los Santos, y también contradicciones étnicas. En el caso nuestro, la contradicción entre los pardos y mulatos versus los grupos blancos de la élite.
Y finalmente del texto que nosotros estamos pidiendo que lean, que es el texto del primer capítulo de la vida política del Istmo, ahí tenemos tres temas que tratamos. El primero, explicamos a qué se debía esa lealtad entre 1808 y 1919, haciendo alusión a que la plata que antes pasaba por Panamá, que era plata de Cerro de Potosí, esa plata dejó de pasar para Panamá hacia 1940, 1740, cuando se decide que esa plata de Potosí baje por todas las pampas, a través de Córdoba y llegue hasta el puerto de Buenos Aires y de ahí a España. Pero ¿qué ocurre cuando el Río de la Plata se declara independiente? Ya esa plata no puede pasar por ahí. Así que momentáneamente la plata de Bolivia, del Alto Perú, comienza a pasar por Panamá nuevamente y hay un periodo de auge. Además, los rebeldes independentistas se toman el puerto de Veracruz en México. Entonces, la plata de México tampoco puede pasar por Veracruz y se traerá hasta la ciudad de Panamá y de ahí a Puerto Veros tenemos dos fuentes de enriquecimiento. Y tercero, el galeón de la Manila, que es un galeón que parte de México, llega a las Filipinas, pasa por China, Japón y regresa a México. Viene cargado de especies, seda, porcelana, muebles chinos que están muy de moda en Europa y al llegar a Panamá, hay posibilidad que los comerciantes panameños lo compren para negociarlo con Sudamérica o mandarlo a España. Y hay una tercera fuente de riqueza, lo que hace que este periodo haya prosperidad y no haya mucho interés realmente en proponer la independencia, sino al contrario. Panamá participa enviando delegados a la Convención de Cádiz y aprueba y juramenta la Constitución de Cádiz que creaba un régimen monárquico constitucional. En el 19 al 21 va pasando algo, se va separando Panamá de España a la medida que las riquezas se van perdiendo, ya no llega la plata de México, ya no llega las riquezas que traía el galeón de la Manila, e inclusive la plata de Potosí comienza a tener problemas porque hay guerra civil, hay guerra de independencia en Alto Perú, así que la producción de plata disminuye y eso dificulta las condiciones económicas del istmo, porque tiene tropas aquí que hay que mantener, que hay que avituallar, que hay que sostener, y eso requiere impuestos por parte de los locales que comienzan a sentir el peso de la guerra. Entonces, ese peso va a ser un factor importante en que Panamá se va separando o va perdiendo el entusiasmo por ser leal a España cuando tiene que salir hacia Guayaquil, José de la Cruz Murgión, eh, con la promesa de que si logra recuperar Guayaquil se le va a dar a nombrar virrey de la Nueva Granada. Él nuevamente pide nuevos impuestos, recluta soldados y además necesita habitualles, necesita alimento y le quita alimento a la gente de la zona de tránsito, a la gente de Pacora, del interior acá del este de Panamá, pero también se va hacia el interior del país y en Coclé y en la Villa de los Santos, requiere alimentos, ganado, aves, dinero, y eso lo siente la gente del interior como un asalto por parte de las abusivas tropas españolas, que además tratan a la gente muy mal y crea un disgusto. Ese disgusto es el que va a alimentar la declaración de independencia que llamamos eufemísticamente el grito de la villa y que terminarán alimentando la proclamación de independencia de la ciudad de Panamá. Entonces tendríamos el parcial el próximo martes 4 y habría tres temas. Escogería un año de los apuntamientos históricos para explicarlo. Analizaría el video que les he dado para que vean las contradicciones entre Panamá y España, entre la Villa de los Santos y la ciudad de Panamá, y entre los blancos capitalinos y los pardos. Ahí deben terminar reflexionando acerca de cómo el movimiento de la villa, pero el movimiento de independencia de la ciudad de Panamá expresa los intereses ansiatistas de la élite mercantil del blanco capitalino. Y finalmente, la tercera parte tiene que ver con la lectura de la vida política del Istmo, la primera parte, la independencia de Panamá de España, y ahí hay tres preguntas que deben responder, una de ellas, que va a ser acerca del periodo de 1908 a 1919, por qué Panamá fue leal durante ese periodo y rechazó las invitaciones a unirse a la revolución que le llegaban de Bogotá y Cartagena. Luego
ver el periodo del 19 al 21 para que nos expliquen por qué Panamá se va alejando poco a poco de esa idea fidelista y comienza a hacer propaganda en favor de la independencia, y la élite mercantil comienza a crear círculos ismeños en el interior del país y la capital, en el Arrabal y Portobelo, para generar consenso a favor del movimiento y mantener ellos el liderazgo del movimiento. Y finalmente hablar un poco sobre los hechos que caracterizaron el movimiento de independencia de la Villa de los Santos y en la ciudad de Panamá. Entonces, estos serían los elementos de la clase de hoy. Recuerden que mañana miércoles vamos a estar examinando apuntamiento histórico, ustedes deben participar y revisamos el tema de los exámenes. Muchas gracias y hasta pronto.